tú, Paco, en todo caso, tendría no, no es cierto. Para cariño y estimación. No, no te creas, es Lo broma. importante es que hay cariño que se desborda. Un Es Ya lo abrazo, broma, un abordará en las abrazo, es preguntas. doctor. broma. Qué Un gusto saber de abrazo. ti, Mayra. Igualmente. Muy bien, bueno, voy a presentar a Mayra, la doctora Mayra Morales Tirado. Ella es profesora de la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Arizona. Ella ha estudiado su doctorado en Business and Management Science, Technology and Innovation Policy en la Universidad en Manchester, en el Manchester Institute of Innovation Research and Manchester Business School, con la disertación Understanding the Impact of Policies for Research Training, Evidence for an International Mobility Policy Instrument in Mexico. También tiene cuentas con estudios en Economics, Management and Innovation Policy por la Universidad Autónoma Metropolitana, y también es egresada de nuestra Universidad de Guanajuato como International Trade. Tiene diversos intereses tanto de investigación como de profesorado, Science, Technology, cambio organizacional, ética, valores, métodos de investigación en las ciencias sociales y muchísima experiencia en el tema de investigación en Social Innovation, Knowledge Production and Exchange Governance, Organizational Studies, Collaborative Teams, Leadership and Mentoring. Ella actualmente es Assistant Professor de la Universidad de Arizona en la School of Applied Professional Studies, the College of Integrative Sciences and Arts, y previo a eso, pues ha sido investigadora postdoctoral, participante del Instituto Nórdico de Estudios de Política en Innovación en Oslo, Noruega, y también en la Universidad de Manchester. Y bueno, tiene un currículum muy amplio, Mayra, con distintas conferencias internacionales, nacionales, una investigadora que de verdad me es un honor decir que somos amigos, así como el doctor Pedro, y que te conocemos de ya de tiempo. Así que, Mayra, de verdad, un gusto tenerte aquí en el CONAI y desprender colaboraciones. Así que bienvenida, estás en casa. Buenas tardes. Bueno, ya sí, tardes para todos. ¿Sí me oyen bien? Sí. Sí, sí, Mayra. Sí. Ok. Sí, se escucha bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a todos, Paco. Y antes que nada, yo, bueno, me hice en Guanajuato. Sí. O sea, yo soy de Guanajuato, ante todo. Y bueno, es un placer estar aquí y agradezco a los organizadores por la invitación en este evento. Esta vez no se pudo estar, pues, en persona. Pero desearía estar allá. De hecho, le comentaba a Paco que vengo saliendo de otra conferencia, pero que una de mis prioridades era guardar energías para poder estar aquí con ustedes y darles también pues el 100% de mi atención y de mis energías. Y bueno, así como agradezco a los organizadores, también quiero agradecer a todas las personas. Pues el estar aquí es el resultado de muchas personas que me ayudaron, que me dijeron sí, y pues que de alguna manera creyeron en mis ideas o en los proyectos que yo traía en algún momento. Y muchas de esas personas están aquí, por ejemplo, Paco o el doctor Pedro Luis López de Alba. Ahorita en mi presentación van a ver por qué les digo esto. Y bueno, antes de empezar, quiero brevemente decirles que voy a hablar, y para ir formándoles un poco de expectativa, presentaré uno de los artículos de mi tesis doctoral, donde reviso los efectos del programa de becas CONACYT, en particular de las becas al extranjero, como un instrumento para la formación y consolidación de capacidades de investigación en el sector nanotecnológico en México. Este es un artículo que ya fue publicado en un artículo científico de revisión por pares. Para llegar a ese artículo, o sea, para llegar a las diapositivas donde presentaré el artículo, el hilo conductor iniciará como en una presentación un poco general, donde nos irá guiando a lo más específico y nos llevará a los elementos primordiales donde
Comenzaremos hablando de manera general de la política de ciencia y tecnología en México, de que se centrará, porque la política es muy ancha, es muy general, pero todo lo que yo estaré tratando se centrará en la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología. Cuando hablo de ciencia y tecnología, hablo de las disciplinas de matemáticas, ingenierías, perdón que se me crucen los cables, pero es ciencia e ingeniería. Y ya una vez que las bases como generales estén sentadas, sobre los elementos contextuales relevantes, presentaré el artículo que me trae aquí esta tarde. Y bueno, vamos a entrar en calor y les pido que si tienen preguntas, las guarden para el final, hagan todas las notas que quieran. Yo me puedo quedar con ustedes para ir aclarando cualquier duda ya al final. Y bueno, voy a compartir mi presentación. Sí se ve, ¿verdad? Sí, Mayra, muchas gracias. Ok, perfecto. Y bueno, el título lo tomo lo mezclo un poco, dado que el artículo está centrado o es como un hijo de mi tesis doctoral, pues lo englobo tanto en el tema general, que es la formación de recursos humanos, pero lo enruto en la especificidad de la formación de capacidades en el área de ciencia y tecnología. Entonces, el título que tomé lo jalo del título tal cual del paper, que es Workforce Probation for Capacity Building, the Case of Nanotechnology in Mexico. Una de las cosas que discutía con Paco al momento que estábamos hablando de la plática, hablábamos sobre cómo sería o cómo beneficiaría un poco la presentación a los estudiantes, y hablábamos sobre si podíamos presentarla en inglés bueno, en fin, le decía a Paco que yo encantada de hacer la presentación en inglés, pero que yo temía que hubiera cosas que fueran importantes que se escaparan para los estudiantes, pero que nos gustaría también que fuera este evento un incentivo para que encuentren oportunidades, y que toda oportunidad la tomen para practicar el inglés, ya sea escrito o escuchado o hablado, dado que pues nos guste o no, el inglés de alguna manera es el lenguaje de la ciencia y la tecnología. Bueno, la agenda de la presentación va a haber una introducción donde voy a hablar brevemente, pero lo considero importante, sobre cómo llegué a hacer mi investigación doctoral, ¿ok? Porque mi investigación doctoral está influenciada por dos cosas: mi formación académica y mi experiencia profesional. Después voy a hablar del contexto de investigación, dónde se formó la pregunta de investigación, cómo elegí dónde hacer la investigación, y después todos los elementos que conforman el artículo que está ya publicado, es decir, el artículo tal cual, los resultados, las conclusiones y las implicaciones tanto prácticas como en política. Y bueno, les hablo de mi formación académica porque, bueno, yo me formé en la Universidad de Guanajuato, tal cual. Poquito antes de que yo terminara mi licenciatura, yo llegué al CONCITEC, donde el director era el doctor Pedro Luis López de Alba. Yo llegué a hacer mi servicio social, me quedé ahí por un tiempo y me gustaba tanto mi trabajo que después me fui a hacer una maestría en economía y gestión de la innovación. Después volví y me fui a hacer mi doctorado en administración y negocios. Yo no hice nada que ver con negocios, yo me especialicé en una área en particular que había dentro de la escuela de negocios, que era un área muy fuerte, es todavía muy fuerte en el área de política de ciencia y tecnología en Europa.
Y todo esto, tanto la maestría como el doctorado, a mí me lo financió todo CONACYT. Y a la par, yo estaba siempre, creo que inspirada o motivada por lo que yo estaba aprendiendo en el área laboral. Cuando salí de la maestría, comencé a dar clases en la universidad. A nivel licenciatura daba clases en DESEA, en las áreas de relaciones industriales, daba clases de análisis económico y después comencé a dar clases en la maestría de gestión en innovación tecnológica. Ajá. Daba diferentes materias, tanto de teoría de innovación como innovación y mercados. Y bueno, seguía en Concitec y hacíamos cosas maravillosas. Teníamos veranos de investigación, diferentes acuerdos que favorecían la formación precisamente de recursos humanos en ciencia y tecnología. Teníamos diferentes actividades que promovían la producción de conocimiento. Fue una temporada muy linda en mi formación profesional. Y también llegué a colaborar con algunas actividades de gobierno federal, como en la evaluación de lo ya no existe, pero se llamaba el Premio Nacional ahí yo me equivoqué, de innovación. Y también hubo un esfuerzo del gobierno federal por crear redes de innovación regional y participé como evaluadora de esos esfuerzos federales. Y bueno, todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque como que todos estos elementos o ingredientes fue lo que después me llevó a preguntar, bueno, y todo esto como ciudadanos o como personas normales, ¿dónde vemos los beneficios? Es decir, si yo no estuviera trabajando y si yo no supiera cómo funciona la maquinaria de ciencia y tecnología, ¿dónde vería yo los beneficios de la política pública de ciencia y tecnología? Esto de alguna manera fue lo que me llevó a hacerme esas preguntas. Y bueno, ahora les voy a presentar un poco ya como a manera más intelectual cuáles fueron los pilares que fueron como formándose de manera teórica y contextual para llevar pues a formar lo que fue el campo, para formar el cuerpo de mi tesis. Y todo comenzó por la revisión de lo que fue los, lo- los trabajos que existían ya sobre las revisiones y los reportes de la política de ciencia y tecnología en México. Ya había tantos reportes elaborados o comisionados por CONACYT, a la vez que había algunos artículos y algunos libros, sobre todo por autores de la UNAM, donde rastreaban, ¿no? Rastreaban la historia o el génesis de cómo la política había iniciado en los tiempos de la industrialización en México y nos iban describiendo los pasos, las fases, los actores involucrados, también los desfases, ¿no? Como las disfuncionalidades de la política. Y una de las cosas que a mí que me llamó la atención, y por eso es lo que hago énfasis ahí en el primer recuadro, es que la, el interés de México por formar capital humano era lo que más distinguía la política de ciencia y tecnología. Incluso el CONACYT se crea para administrar lo que entonces ni siquiera se llamaba becas, pero era para administrar recursos para formar científicos que se esperaba que después volvieran a México a trabajar a las industrias que en ese momento pues estaban en auge, que era la industria, sobre todo la industria petrolera y la industria metalúrgica. Otro cuerpo teórico y también contextual que sirvió a ir formando el cuerpo de la tesis fueron los debates sobre
la pérdida de capital humano, ¿no? Es decir, que sobre todo los países en desarrollo mandan a sus financian y mandan a su talento a formarse a países más desarrollados, pero los pierden, es decir, ya no regresan. O, como se ha encontrado en literatura también, sí regresan, y esto, México es un caso que sobresale en la literatura, encontramos que sí regresan, pero regresan para irse, regresan más por una cuestión de migración, como por una cuestión temporal. Le llamamos stepping stone, es decir, regreso a México mientras resuelvo mi situación migratoria en el otro país, o regreso a México mientras resuelvo mi situación laboral en el otro país, pero regreso a México sabiendo que me volveré a ir. Entonces, el punto que quiero comunicar en el recuadro de en medio es que teóricamente nos decían los países, como el caso de México, es que tienen las de perder. Al formar recursos humanos dependiendo de países desarrollados, siempre van a tener las de perder. Y otro punto importante que a mí me interesaba, a mí esto fue como una cuestión más que lo había encontrado en la literatura, lo había encontrado al estar haciendo mi revisión de literatura, yo había encontrado ya que otros países que en ese momento que siguen siendo de alguna forma países en desarrollo, pero habían encontrado o habían logrado formar capacidades o incluso habían logrado desarrollarse en cuestión de innovación y desarrollo económico. ¿Cómo simplemente saltando en el vagón de las tecnologías emergentes? Y el caso que más sabemos es el caso asiático, ¿no? Y lo que la literatura nos dice es que las tecnologías emergentes tienen esta flexibilidad de que cuando se están difundiendo, le permiten a los países en desarrollo capitalizar lo que ya tienen, es decir, y ahorita voy a dar un ejemplo, les permiten capitalizar lo que ya tienen, no necesitan invertir grandes cantidades o millones de dólares para, para formar parte de las grandes innovaciones, pero sí pueden capitalizar los beneficios de estas tecnologías. Y usualmente el ejemplo que más se usa es el de la nanotecnología y la biología sintética, que sí se requieren grandes infraestructuras, sí. ¿Y dónde están esas grandes infraestructuras? En los países desarrollados, ¿ok? En eso no vamos a mentir y no vamos a ocultar la verdad. Pero hay procesos que se necesitan o que se requieren para llegar a los grandes desarrollos y grandes innovaciones que no requieren de esas grandes infraestructuras. Y son como caracterizaciones de materiales, diseños de materiales, que no necesitan grandes infraestructuras o que no necesitan de grandes experimentos. Y que en los cuales países como México, que han acumulado suficiente y de verdad conocimiento de excelencia en cuestiones de física, en cuestiones de química, en cuestiones de biología, y que les permiten, y que incluso ya lo hacen, que les permiten caracterizar materiales, que les permiten desarrollar y diseñar materiales. Entonces, como que en esta discusión, mi pregunta fue, entonces, ¿cómo puede o cómo está haciendo o cómo puedo yo ver cómo una política que ya existe en México, cómo es que está haciendo, cómo es que podemos ver los beneficios de esa política en cuestión de que pueda México o no capitalizar o entrar o competir en tecnologías emergentes?
¿Ok? Eso fueron como los pilares que me fueron conduciendo a mi pregunta de investigación. Y bueno, una de los siguientes aspectos era, para hablar de política, era, bueno, pues hablemos de dinero. Porque para hablar de política podemos hablar de 1000 cosas. Podemos hablar de gobernanza, es decir, podemos hablar de quién toma las decisiones, podemos hablar de quién está en poder, podemos hablar de cómo se elige a quién está en poder, podemos hablar de los diferentes grupos que, por ejemplo, conforman eh, la ciencia y la tecnología en México. Es decir, hablar de política podríamos hablar de muchísimas cosas, pero de cuestiones prácticas, o al menos para lo que a mi pregunta de investigación más encajaba, era, pues hablemos de dinero. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente al hablar el dinero o los recursos, más que el dinero, perdón, los recursos legitimizan a la entidad que toma las decisiones. ¿Ok? Y los recursos, es decir, cuántos recursos destinas a la entidad que toma las decisiones, también determina la importancia de la ciencia y de la tecnología en ese país. Tercero, la cantidad de recursos, la distribución de recursos y la priorización de a qué se va a destinar, también habla de a ti como país, qué es lo que te interesa. Entonces yo dije, bueno, en lugar de estar como de perderme en miles de debates o miles no sé, de cosas que pudiera estar debatiendo aquí, pues me voy a enfocar en los recursos. Y bueno, lo que lo que ya casi todos sabemos, ¿no? En México el gobierno es el que más dinero aporta a la ciencia y la tecnología, con el casi 90%. El sector privado aporta alrededor del 10%. Lo que es interesante es, y ahorita traigo una tabla, es que estos recursos se autodistribuyen en quien los aporta. Lo que esto quiere decir es que por ejemplo, el sector privado sí aporta un 10%, pero a su vez el sector privado después en la asignación o redistribución de recursos, este 10% más parte del casi 90% del gobierno se va también al sector privado. Ok, y encontramos que del recurso que se otorga a CONACYT, porque CONACYT es la institución que recibe, bueno, perdón, corrección, del presupuesto para ciencia y tecnología, encontramos que el 70% se distribuye entre educación y CONACYT, ¿ok? Cosa interesante, educación es Secretaría de Educación. Secretaría de Educación recibe 36% de lo que se da a ciencia y tecnología, ¿ok? Pero educación, o sea, la Secretaría de Educación ya tiene un presupuesto asignado exclusivo para cuestiones de ciencia y tecnología. Y aquí tengo el dato, para cuestiones de educación superior. Y el dato que tengo es que reciben el 1.4 del PIB para cuestiones de educación superior. Lo que esto significa en datos reales es que nosotros vemos que CONACYT recibe alrededor del 30 y tantos, 40 y tantos %. Lo que esto significa en términos reales de dinero o del PIB, si lo quisiéramos como ver así, es que CONACYT viene recibiendo para ciencia y tecnología alrededor del 0.16% del Producto Interno Bruto. Una precisión que
que debía haber hecho en la diapositiva anterior, es que México, creo que ya llevamos algunas décadas donde queremos siempre apostarle el 1% del PIB a ciencia y tecnología, pero en promedio andamos siempre por debajo del 0.50%. Y ya en términos reales, con los datos que presentamos aquí, cuando comenzamos a hacer la aritmética, cuando comenzamos a sacar los datos, en realidad CONACYT recibe alrededor del 0.16% del Producto Interno Bruto. ¿Okay? Porque si se fijan, 36% es para la SEP, 30 y tantos por ciento para CONACYT, después para energía, para agricultura, para salud, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Otra vez, porque el recurso que se otorga habla de la importancia de lo que algo es en un país. ¿Ok? Esto es importante. Y no asumiendo y recordando que el gobierno es la entidad que más otorga, o sea, que recordemos, otorga el 90% de recursos a ciencia y tecnología, entonces nos venimos quedando con que es muy poco, o sea, es poquísimo el dinero que se mueve en realidad para ciencia y tecnología. Incluso un ejercicio que podría ser, no lo hagan ahorita, pero que puede ser como para que lo puedan ver como en real. Podrían ir a ver el Producto Interno Bruto del año pasado. Lo pueden multiplicar por el 0.50% que se supone que es en promedio lo que se asigna, y después lo multiplican por el 0.16% que es el valor real que recibe CONACYT, y de ahí van a sacar en dinero, o sea, en valor nominal, lo que se da o lo que se da para gastar en ciencia y tecnología. Ok. Y bueno, una cosa importante que hay y que quizá a veces asumimos, unos sabemos, otros asumimos, otros ignoramos, y quizá otros no queremos saber, es que CONACYT está y lleva años y ha hecho muchos esfuerzos por coordinarse con otras entidades públicas, y ha logrado muchos avances, pero CONACYT sigue estando al centro de la formación de recursos humanos, científicos y tecnológicos. Así fue desde el principio, desde los 70s. Curiosamente, con poca coordinación por parte de la Secretaría de Educación, y desde el inicio hasta el día de hoy, la función de CONACYT sigue siendo la de financiar, y a través de los años también ha fungido como el organismo que procura la calidad de la educación de posgrados. Lo hemos visto lo vimos con el PNPC, donde había criterios, donde hubo un esfuerzo por incrementar la calidad de los profesores, de la currícula, de la producción de los recursos humanos, no solo en cuanto a lo que los estudiantes recibían, sino a lo que se producía, ¿no? Que los estudiantes fueran a conferencias, que los estudiantes produjeran algún artículo científico. Y ha sido esto un esfuerzo de CONACYT. Otro de los esfuerzos que ha hecho CONACYT es promover también la consolidación de los profesores, y esto lo hace desde diferentes ramas. En otra de las diapositivas vamos a ver, lo hace a través del SNI, aunque el SNI no fue creado para eso, pero CONACYT de alguna manera promueve la calidad de los profesores también a través del SNI. Déjenme ver. Ok.
Y bueno, en esta tabla vemos que en CONACYT, si vemos quién financia la educación de posgrados en México, vemos que en los últimos 10 años CONACYT ha financiado alrededor del 85%. Otras instituciones como las STEP también financian, pero ojo, por eso marqué como en rojito a CONACYT. CONACYT financia, es decir, financia de manera abierta, ¿ok? De CONACYT para abajo sí se financia, pero no de manera abierta. Estas instituciones tienen dinero para financiar el desarrollo profesional de las personas que ya trabajan en estas instituciones. Es decir, no son convocatorias abiertas al público. Ninguno de nosotros, si no trabajáramos de tiempo completo en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Salud, en la Marina o en la Secretaría de Transportes, no tenemos este beneficio. La Secretaría de Educación ha hecho muy buen trabajo en enviar a muchos de sus profesores a obtener también doctorados al extranjero. Los envían sin beneficio de sueldo y los envían al extranjero a formarse, regresan los profesores a su plaza normal, pero ya con su grado de doctor. Pero otra vez, personas como ustedes o como yo no tenemos acceso a ese beneficio. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque otra vez, CONACYT es la única institución que sigue estando a cargo, la única institución pública que sigue estando a cargo de financiar la educación de posgrados. Quiero hacer un comentario aquí y que en este momento estoy únicamente hablando de recursos públicos que se encuentran en México. En realidad, la oferta de recursos para financiación de posgrados en México ha cambiado bastante en los últimos 10 años. Y esto sí lo tengo en mi paper, no lo tengo en la presentación, me disculpo por ello, pero la oferta de financiamiento internacional ha incrementado considerablemente. CONACYT a través de los años, por ejemplo, el porcentaje ahorita es de 85%, pero hace 10 años, 15 años era el 100%, después llegó a ser el 95%, después llegó a ser el 90%. Ha ido disminuyendo y ha ido disminuyendo porque ahora hay instituciones internacionales que vienen y ofrecen financiamiento. Y pueden ser universidades, pueden ser instituciones como el DAT en Alemania, que vienen y te ofrecen una beca, tú participas y te la dan. Los beneficios que tienen usualmente las instituciones internacionales que ofrecen financiamiento es que son más competitivas y son más prestigiosas. ¿Por qué hago esta precisión? Porque no quiero que piensen que son los únicos recursos que existen para estudiar un posgrado. ¿Ok? A ver. Ok. Perdón. Ok. De una manera concreta ya les he ido como caminando, les he ido detallando cuáles son los diferentes elementos que constituyen o cuáles son los actores que forman en México la formación la formación de recursos humanos. CONACYT está en el centro. Y ahí ven que dice HE y HRIs. Estas son instituciones de educación superior y centros de investigación. Alrededor está el programa de becas. Después está el NRS, ese es el SNI. Y después está el PNPC. Hacia afuera, y si se fijan, no conectado, está como de una manera periférica, está la industria. Y lo que el diagrama
muestra o dice, nos quiere decir es que en México, y esto es exclusivo de México, cuando hice este diagrama había ya estudiado sistemas de educación de posgrado de otros países. Había estudiado el sistema de educación superior de Alemania, el de Reino Unido, el de Estados Unidos, y había encontrado que otros sistemas están más integrados, ¿no? Con la industria, por ejemplo, jugando un papel muy relevante, u otros donde no hay tal cosa como un SNI, otras cosas como un PNPC no existe, pero bueno, este es muy particular para México. Y lo que vemos aquí es que, ¿por qué CONACYT está en el centro? Otra vez, porque CONACYT es el que da el dinero, ¿ok? Y el sistema ¿y por qué vemos las flechitas yendo bidireccionalmente? Porque uno se alimenta a otro. El programa de becas financia a los becarios. ¿Para qué? Para que estudien un posgrado. Hay ciertos sistemas de calidad puestos tanto en el PNPC como en el SNI, que igualmente se autoalimentan. Lo que sirve en el SNI como criterio de calidad sirve para el PNPC y sirve para medir al sistema de becas como un programa que es exitoso, ¿ok? Simplemente, no sé, pregúntense si ustedes están en el SNI o si conocen el PNPC o si ustedes reciben la beca. Pregúntense usualmente qué les piden o al final del año o qué les piden para cuando les hacen una evaluación. Bueno, esos criterios se están autoalimentando como en circulito para hacerse funcionar. Esto es bueno, esto es malo, yo no lo puedo decir, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que CONACYT ha procurado ser como el guardián o el vigilante de que al menos haya cierta calidad en la educación y en la formación de los recursos humanos, ¿ok? Y creo que sí hay una cosa que le debemos de reconocer al sistema de becas, es que se procuraba cierto nivel mínimo de calidad, tanto a la entrada, es decir, cuando entrabas a mí me tocó, cuando entrabas a la maestría, había un rigor, había exámenes de entrada, había entrevistas, había mucho rigor. Yo recuerdo que aunque pese a creencias populares, aunque era una maestría en ciencias sociales, recuerdo que tuvimos 3 exámenes de matemáticas avanzadas. Entonces, había un rigor. Y creo que esto se debe precisamente a este ciclo de calidad que tiene CONACYT. Se puede criticar en muchos aspectos en cuanto a que lo que sirve de calidad para medir la calidad en uno de los rubros sirve para medir la calidad en otro. Sí, pero si nos estamos enfocando en la educación, en la formación de recursos humanos, que es lo que a mí me trae aquí, creo que podemos considerar que sirvió o que ha servido para bien formar a ingenieros, para bien formar a estadistas, para bien formar a los científicos que tenemos ahora. No quiero dejar fuera el papel de la industria y es, bueno, que usualmente y ha habido muchos esfuerzos de CONACYT, quiero decir, muchos, pero sigue jugando un papel todavía semi-pasivo, semi-activo, semi-pasivo. ¿Por qué? Porque solo está allá como esperando o como es que esperamos que absorba a los doctores, a los maestros. Esperamos, ¿no? Siempre tenemos la expectativa de... Hay muchas industrias que sí, ¿ok? Cuando yo hice mi trabajo de campo,
tuve la fortuna de entrar a varios de los grupos industriales más grandes de México y sí, están dispuestos a reclutar a doctores, a maestros, pero no hay un dinamismo que los integre en el sistema de posgrados. Ok, como para darnos un respiro, tanto ustedes como para mí, quiero, antes de continuar, detenerme aquí para recapitular dónde vamos y dónde hemos avanzado. Y bueno, tuvimos una introducción y hablamos de qué fue lo que me trajo aquí, qué fue lo que me llevó a hacerme mi pregunta de investigación. Y bueno, al centro de mi presentación hablamos brevemente de los bloques principales que entretejen y sostienen la política de ciencia y tecnología en México. Hablamos de que el CONACYT es lo que de alguna manera todavía la sostiene y la mueve. Y bueno, hablamos también de que CONACYT y becas CONACYT es de alguna manera la carne, el hueso y la médula de la formación de recursos humanos en México. Y la presentación ahora pasa de lo general a un caso específico. Bueno, dentro de todo es un paper de investigación que sale de mi tesis doctoral. Y nada más tomo un poquito de agua. Ok, el paper se titula Individual and Organizational Effects of International Mobility, Effects of Mexico's Scholarship Program in the Nanotechnology Sector. Este artículo se publicó en el Journal de Research Evaluation, se publicó el año pasado. Y bueno, el motivo de la pregunta de investigación era, que la detallé un poquito ya al principio, era cómo una política pública puede crear Aquí les quiero contar una anécdota, perdón. Cuando yo escribí el paper, cuando empecé a escribir el paper, lo empecé a escribir en Reino Unido. Y en Reino Unido el término workforce no se usa. Se usa human capital. Y entonces yo estaba usando el término human capital. Y cuando me tocó someter el artículo, yo ya no estaba en Reino Unido, estaba en Estados Unidos. Entonces todo el mundo me decía, no, así, y aparte los papers que estaba leyendo ya como que cambiaban el tono, ya no decían human capital, no, era workforce, y yo decía como que, Y me dijeron, Mayra, es que human capital es como muy europeo, es como que no se usa aquí. Entonces mentalmente me costó trabajo comprender que la mentalidad aquí es muy orientada al performance, pues sí, al performance, a lo que haces, ¿no? Porque workforce tal cual, pues fuerza de trabajo, es fuerza laboral, ¿no? No importa si solo trabajas con tu cerebro, sigue siendo fuerza laboral. Pero bueno, fue para mí algo, me tuve que cambiar el chip. Pero bueno, la pregunta inicial era cómo la política pública puede formar capital humano competitivo que ayude a un país, que ayude a una nación a desarrollar capacidades de investigación. Entendiendo capacidades de investigación no como algo que aparece hoy y desaparece mañana, no, sino capacidades de innovación como lo entendemos en la teoría, como lo leemos en los libros, que cuando ustedes leen los libros de Chimoli, cuando ustedes leen los libros de Nelson y Winter, ustedes ven los casos de Japón, ustedes leen los casos de Corea y dicen, oh, ok, o sea, son países que emprendieron innovación, trajeron la industrialización a sus países, cambiaron sus industrias y no sé, o sea, no fue como que,
ok, fueron solo los primeros 10 años y después hubo un declive. No, fue una transformación que empezó y continúa. O sea, es algo que se queda. Entonces eso era como, yo quiero saber cómo esto ocurre en México. Y dado que yo ya traía esa espinita por mi experiencia y de verdad el cariño que le tenía tanto a los programas con los que estaba trabajando en Concitec, que eran programas que tenían mucho que ver con la vocación científica, yo decía, ¿cómo funciona esto en México? Y bueno, entonces dije, ok, yo quiero ver cómo funciona esto con el programa de becas al extranjero. ¿Por qué en particular con el programa de becas al extranjero? Porque es muy caro. Solo por eso. Yo decía, ¿por qué siendo este un programa tan caro y siendo un programa tan viejo? Porque tiene más de 50 años, ¿ok? Es el primer programa que CONACYT implementó. De hecho, recordemos, para eso se creó CONACYT. Y dije, ¿por qué? O sea, ¿cómo lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos ver? Si ustedes fueran el PR de CONACYT y les dijeran, oye, necesitamos que nos hagan una campaña para vender el programa de becas al extranjero, ¿qué dirían? Oye, es un programa caro, es un programa viejo, ¿dónde vemos los beneficios? Entonces, había muchas preguntas en mi cabeza y creo que a mí no me convencía lo que se decía. Y les voy a decir también qué fue lo que me motivó así, de verdad, a hacer la investigación. Que todo mundo en ese entonces en Manchester me decía, es que a México, a nadie le interesa saber de México. No nos interesa, no es un tema relevante, sabemos que la política no funciona. Y yo dije, ah, no, bueno, y eso fue que yo dije, pues yo la voy a hacer interesante. Porque creo que no es que nuestros países no sean interesantes, creo que a veces tenemos que hacer las preguntas que valen la pena, ¿no? Tenemos que hacer preguntas que valen la pena. Entonces, la verdad, eso fue lo que me llevó a todo esto. Y bueno, el programa de becas, así como en resumen, es un programa que tiene más de 50 años. Cubre alrededor del 85, ha becado alrededor del 85% de las personas que se han formado en México en un posgrado. Y sobre todo, esta no es una generalización, pero sobre todo beca a personas que buscan formarse en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La success rate, la posibilidad de que tengas, o sea, de que te den la beca, está alrededor del 60%. ¿Cómo funciona? Bueno, las personas que reciben la beca tienen que tienen primero que ser aceptados, tienen que irse, es decir, tú no puedes tener una beca, tener una beca en el extranjero, estando en México, tienes que estar en un programa de tiempo completo, te vas, recibes tu doctorado y formalmente, y esta es una particularidad del programa de México, formalmente no estás obligado a volver a México. Ha habido esfuerzos en que, por ejemplo, se da una carta, últimamente te pedía cartas de sectores interesados, donde el sector interesado decía, no decía que te iba a contratar, no tenía por qué decirlo, no era un requerimiento, pero decía que, pues que valía la pena que te fueras, que al volver podías contribuir al país, ¿ok? Lo que sí es que CONACYT te penaliza si no vuelves, es decir, no puedes volver a recibir financiamiento de CONACYT. No hay un número no hay un porcentaje, o sea, que públicamente no se sabe cuántas personas
no han cumplido con el volver, porque tienes que meter como un formato de que has vuelto y de que has liberado la beca. Yo lo he pedido algunas veces, pero normalmente como que nos perdemos en correos y la verdad no les voy a mentir, no tengo esa información, pero tal cual no existe esa obligación. Otros países tienen esa obligación. Chile obliga a sus becados a volver, Ecuador obliga a sus becados a volver, Turquía obliga a sus becados a volver, Indonesia, casi todos los países obligan a sus becados a volver, México no. Y bueno, como el sector de interés es el sector de nanotecnología, pues bueno, en el momento en el que yo hice el estudio existían 188 empresas, 159 laboratorios públicos, 56 instituciones realizando investigación investigación en cuestiones de nanotecnología. ¿Y por qué revisar los efectos del programa de becas en nanotecnología? Bueno, la conexión entre la movilidad, entre la migración o la movilidad internacional y esta continua, en este continuo dinamismo de las tecnologías emergentes ha estado documentado. Corea fue uno de los países que, por ejemplo, envió a mucha gente a formarse afuera para que se capacitaran en tecnologías emergentes. Obviamente volvieron, ese era era una condición, volver. Y ahorita tienen una nueva iniciativa. Corea y otro país que se me está yendo, es en los Emiratos Unidos, en Arabia, pero ya se me fue en particular el nombre del país, pero están enviando talento fuera a que se capacite en quantum computing. ¿Para qué? Para que regresen pues, a lo mismo, ¿no? Para generar después capacidades domésticas, capacidades locales. ¿Por qué? Porque las tecnologías emergentes es lo que en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 50 años, es lo que ustedes y yo vamos a estar usando. Es lo que va a estar generando empleos después. Entonces, económicamente, para los gobiernos y para las empresas, es lo que de alguna manera les resulta atractivo y redituable. En cuestiones de política, la nanotecnología es una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Lo describí inicialmente, ¿no? Tal cual, para iniciar, sobre todo para los países en desarrollo, no se necesitan grandes capitales. Se pueden ya capitalizar los laboratorios existentes, la infraestructura existente y sobre todo si ya tienes un capital humano bien formado en química, bien formado en física, biología y en ingeniería, con eso es más que suficiente. Y sobre todo cuando le ves o cuando eres sensible a las aplicaciones que la nanotecnología tiene, por ejemplo, en energía y en salud, como que las posibilidades son ilimitadas. Las cuestiones prácticas, hay un estudio donde hay como un estudio donde se comienza a hacer, como a predecir cuáles son los países que si le apostaran a nanotecnología, como así en ese momento, pudieran despegar, ¿no? Y México apuntala muy bien en ese momento. ¿Por qué? Precisamente porque México está muy bien en cuestión de química, tiene socios comerciales fuertes y tiene un sector educativo, sobre todo público, que es competitivo. Okirok. Esas eran las cuestiones como prácticas. ¿Qué nos decía la literatura? Porque recordamos, cuando escribimos un paper siempre
la pregunta es ¿cuál es tu contribución? ¿Qué dice la literatura? ¿Y cuál es el research gap que estás como en el que vas a contribuir, ¿no? Entonces, ¿qué había en la literatura? Bueno, encontrábamos que en cuestión de la movilidad internacional o migración de mano altamente capacitada, había como dos vertientes. Encontrábamos dos formas de entender el fenómeno. Encontrábamos una forma de entenderlo donde solamente lo miraban como hay que acumular mano de obra altamente calificada, hay que acumular mano de obra altamente calificada. Y este es lo que usualmente entendemos como el brain drain, la fuga de cerebros, ¿no? Donde acumulemos, 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 acumulemos. Y si estamos acumulando, significa que entonces los de aquel país también se están viniendo para acá porque recuerden, ¿no? Estamos acumulando, entonces ellos están desacumulando porque se están viniendo para acá. Y como la idea o el modelo mental en este concepto es que tú acumulas mano de obra, que tú acumulas habilidades, que tú acumulas infraestructura y que a su vez al tener todo esto, casi como de manera automática, y ahorita voy a decir de dónde viene esta idea o este concepto, va a haber mejores salarios, mejores empleos, por lo tanto va a aumentar la productividad, van a aumentar las patentes, van a aumentar las publicaciones. Esta es como la lógica, ¿ok? ¿Y de dónde viene como este concepto? Viene de la microeconomía, ¿ok? Viene de la microeconomía, donde entre más tengas, lo pones a trabajar y por lo tanto, pues más produces, ¿ok? Este es un concepto como el rational que le llaman. ¿Dónde encontramos esta forma de pensar también? Cuando leemos el primer libro de Becker, The Human Capital, de ahí viene también este concepto, ¿sí? Donde acumulemos más, formemos más. ¿Dónde lo encontramos también? En las políticas iniciales de los 40, de los 50, y lo seguimos viendo, ¿dónde? En las políticas todavía donde pensamos, por ejemplo, que dar más basta. Dar, o sea, como que con que tú le des más a las personas basta sin preocuparte en qué se va a usar, ¿no? Por ejemplo, dale más educación a la gente, pero ¿en qué van a trabajar? No te preocupes en qué van a trabajar. Tú dale más educación a la gente. Oye, pero no hay empleos bien pagados. Tú no te preocupes. Y como que es una forma de pensar donde le llaman el supply side, donde preocúpate en la parte de la oferta, así como que tú no te preocupes por lo demás. La otra parte se resuelve sola. Bueno, el enfoque está precisamente en el individuo, ¿no? No te preocupes por el contexto alrededor, preocúpate por la persona. Hay otra parte de la literatura, es más o menos nueva. Cuando nosotros leemos la literatura en migración, todavía la parte más dominante es la parte, como el accumulation approach, pero hay una nueva vertiente que le llamamos como el connectionist approach. Y quizá muchos de ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de la diáspora. Estos son como nuevas terminologías que dicen, oye, no, es que la fuga de cerebros no lo explica todo, o el pensar que solo se acumula y que solo se acumula y ya con eso se resuelve todo. Es que somos seres sociales, no solo nos acumulas. O sea, somos seres sociales que estamos siempre conectados, que estamos constantemente intercambiando ideas, intercambiando recursos y que, o sea, no es como que nos traigas, nos guardes y ahí nos quedamos, ¿no? Y incluso ellos debaten un poco la idea de que quizá los países en desarrollo pierdan capital humano. No han podido comprobarlo. Ese es uno de los grandes retos que tienen. Por eso creo que intelectualmente como que esta vertiente teórica no ha despegado tanto,
Em, Incluso hubo un concepto inicial, bueno, el concepto de diáspora se intentó comprobar en Colombia con, un programa parecido al programa de becas CONACYT, donde se intentaba precisamente como monitorear y seguir a personas que se habían ido, o sea, profesionistas que se habían ido de Colombia al extranjero y ver cómo mantenían estas redes, estas conexiones con otros profesionales en Colombia. No fue muy exitoso como la parte empírica, no fue muy exitosa, no se, vaya, el concepto, la hipótesis no se pudo comprobar y creo que también por eso teóricamente no ha sido muy exitoso, pero que sí les podemos como encontrar de positivo es que ven a la migración como lo que es, ¿no? Como las personas están, y sobre todo en la academia, sobre todo en la ciencia, las personas están constantemente buscando conectarse, constantemente intercambiar cosas, ideas o buscando soluciones, ¿no? Estas fueron como las dos constructos teóricos en los que yo también me basé para el artículo. Y bueno, ya en cuanto a cómo yo pude traer la parte teórica y la parte empírica para ahora sí ir a ponerme a recolectar datos, pues bueno, dije, ¿qué hay? ¿Qué tengo? ¿Y qué dice la teoría? Bueno, tengo al programa tengo a la política, ¿no? Tengo al programa, tengo a individuos que son yo los llamé investigadores, que son a las personas que han recibido la beca. Tengo efectos, es decir, tengo resultados y tengo diferentes niveles de resultados. Tengo un nivel individual, que son per se las personas que han recibido la beca, pero también tengo resultados que puedo llamar organizacionales, que son los que se acumulan o los que surgen o emergen en las organizaciones que reclutan que reclutan a las personas que regresan a México después de hacer la beca. Entonces, las organizaciones se dividieron en dos, el sector privado, es decir, las empresas y las universidades. Y esto ya fue más como cuestiones más conceptuales, que fue efectos más vinculados a la investigación y efectos como más vinculados a cuestiones de redes. ¿Cómo lo voy a describir aquí? Los efectos más vinculados a investigación eran cuestiones que pasaban ahí en la empresa o en el laboratorio, cuestiones que tenían que ver con el día a día, ¿ok? Y cuestiones que pasaban o que tenían que ver con las cuestiones de redes, era como cosas que tenían que ver con la personalidad del investigador. Por ejemplo, teníamos casos de personas o de empresas que nos decían, no, es que ¿sabes qué? Mi director de laboratorio tuvo un problema con la máquina tal y no podíamos resolverlo porque la máquina la trajeron de Alemania y bla, 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 bla. Pero ¿sabes qué? Se le ocurrió contactar a uno de sus colegas en Reino Unido y no sé qué hicieron y ellos lo resolvieron. O sea, es como una cuestión más de el espíritu emprendedor y otra vez, ¿no? De colaboración que tienen las personas, que no necesariamente tiene que ver con un experimento, con desarrollar un nuevo material, sino que tiene más que ver con búsqueda de soluciones a cuestiones que no tienen que ver con tu trabajo per se. Ok, los datos. Paco, no sé si estoy en tiempo, por favor, llámame la atención. Bueno, hice una encuesta, fue difícil encontrar a personas que hubiesen recibido la beca, pero logré 144 participantes y también les pude hacer después a algunos 10 entrevistas. Tuve 27 entrevistas con universidades
y centros de investigación en México y 20 entrevistas con empresas en México, en sus centros de investigación o con los directores y los dueños de las empresas. Parte de mi trabajo de campo fue financiado por es el Radma Corporation y la Universidad de Manchester. Y bueno, los resultados que encontramos, déjenme aquí para ir más pronto, los resultados que encontramos es... Los resultados que encontré fue que la mayoría de los resultados del programa de becas se concentran en los individuos, lo cual es esperado. ¿Por qué? Porque la beca funciona directamente sobre el individuo, ¿ok? Es decir, el dinero se le da a una persona para que se vaya a estudiar una beca. Por default, la mayoría de los beneficios o de los efectos están en una persona. Y ojo, cuando me refiero a efectos, es tanto lo bueno como lo malo está en el becario, ¿ok? O en el investigador. Pero bueno, ¿qué encontramos? Que a nivel, en cuanto a efectos vinculados a la investigación, encontramos que el acceso a cuestiones de habilidades técnicas es una de las cosas o de los aspectos más valorados por los investigadores, también por las empresas y también por las universidades. Eso fue lo más rankeado en todos los datos. Se rankeó como más alto entre todos ellos. En cuestiones de redes, para los investigadores, el acceso a contactos de redes no académicas fue lo más valorado. Sobre redes, o sea, sobre contactos académicos, los no académicos eran los más valorados. Y una de mis hipótesis aquí, no futura investigación por probar, es, creo que se asume que el acceso a los contactos académicos es un hecho y que por eso los no académicos se le da más valor. Para las empresas también, obviamente, el tener contacto a los contactos, tener acceso a los contactos no académicos es altamente valorado. Y para las universidades, el acceso a las redes de investigación internacional fue lo más importante. Y bueno, como como en concreto, el programa permite a los investigadores y a las organizaciones acceder a recursos de investigación, a habilidades técnicas y a redes. Y esto, si quieren, lo vemos, porque creo que ya estoy en una hora, lo podemos ver en el momento de las preguntas, pero son pues respuestas a las preguntas que les iba haciendo son las contribuciones de los participantes. Y bueno, como conclusiones, este paper introduce y implementa un análisis multinivel, lo cual no está documentado en los análisis tradicionales, lo cual permite una conceptualización más amplia sobre los impactos de las políticas y examina tanto efectos individuales como organizacionales para dilucidar cómo los efectos se toman lugar, es decir, en el beneficiario de la política, y son transferidos o son trasladados a las empresas y las universidades. Y en conclusión, las políticas como el programa de becas CONACYT sí pueden promover el desarrollo de capacidades de investigación a nivel nacional. Y bueno, implicaciones es que el sector nanotecnológico en México tiene valor y puede llegar a ser como el detonante de capacidades de innovación en México. Otras investigaciones pueden, por ejemplo, en biología sintética y clean technology pueden arrojar resultados comparables a los de esta investigación, y este paper puede informar a otros países o a otros contextos con condiciones o políticas similares
pueden informarlos sobre cómo funcionan, cómo funciona la implementación de la política, tanto lo bueno como lo malo. Y para los tomadores de decisiones y los que toman las decisiones detrás del escritorio, bueno, esto el paper nos habla claramente sobre lo que sí y lo que no funciona en el diseño de la política y la implementación, y nos habla sobre qué es importante en la identificación de áreas estratégicas en la política, en tecnologías emergentes, y nos habla de la importancia de establecer y manejar y establecer y monitorear sistemas de indicadores en el manejo de políticas públicas. Y bueno, esto lo voy a dejar ya y perdón por pasarme. Muchísimas gracias. Perdón por pasarme el tiempo. ¿Qué es peor? ¿Ver? Doctora Mayra, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Si le quieren levantar su mano, por favor. Sí, adelante, doctor Pedro. Mayra, bueno, antes que nada, muchísimas felicidades. La verdad, estuvo muy interesante tu conferencia. Muchas cosas, muchos recuerdos. Y bueno, todo esto me lleva a concluir que al final, en esta gobernanza de la ciencia y la tecnología, mucho tiene que ver los personajes más que las instituciones. Dependiendo de la visión del personaje, puede ser el desarrollo y el impacto de lo que se haga en cuestiones de política científica y tecnológica. Hoy todavía en Guanajuato le suspiramos al programa de la Academia de los Niños y Jóvenes en la Ciencia. Los veranos, afortunadamente, en la Universidad de Guanajuato todavía siguen los veranos. Todas aquellas recomendaciones de la OCDE, lástima que no se hayan considerado o que no las hayan visto, pero la OCDE fue muy clara en decirnos que íbamos muy bien, pero que todavía nos faltaba hacer varias cosas. Y al final, pues el artículo que tú nos presentas nos lleva justamente a sacar conclusiones de la importancia de que si queremos hacer innovación, tenemos que formar recursos humanos de alto nivel para efecto de poder hacer una innovación productiva, una innovación que deje dinero, porque ser innovación, si no te deja dinero o no tiene el impacto social que tarde que temprano te va a dejar el dinero, pues entonces estamos equivocando el camino y prueba de ello, y tú estuviste ahí de evaluadora en el Premio Nacional de Innovación y participamos en reuniones cuando se integró el Sistema Nacional de Innovación. Y una de las cosas que insistíamos mucho es que nos teníamos que enseñar a cerrar la innovación, ¿sí? A cerrar el ciclo de la innovación que realmente tenía que llevarse a donde tiene que llevar, que es a los mercados, a los usuarios finales, ¿no? Y al final, ahorita tú en parte de las conclusiones y los que llegas, de ahí viene la pregunta. Tú hablas de tecnologías emergentes, lo hiciste con la nanotecnología, hablas de la biología sintética, hablas de la tecnología limpia, etcétera, etcétera. Sí, pero si yo ahorita, en base a toda la experiencia que tú y todo el bagaje que tú traes de todos estos años, y ahora tú estando allá en Estados Unidos, después de haber estado en Alemania, en Inglaterra, etcétera, 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 sí, ¿tú cómo ves el camino? Olvídate de todo lo que está pasando políticamente en México, porque bueno, si nos ponemos a analizar eso, pues nos tendríamos que todos dar ahorita un tiro, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso. Sí, se trata de que independientemente de lo que esté sucediendo, pues no podemos detener la planeación estratégica. Y en esta planeación estratégica, y pensando que ahora tenemos una Secretaría de Humanidad, de Ciencia y Tecnología, y pues con el conocimiento, si no muy profundo, pero con el conocimiento de la directora y del equipo que en su momento alguno de las personas del equipo que le está apoyando, ¿tú crees que desde tu ámbito y de los ámbitos de varios de los colegas con los que tú convives en Estados Unidos y fuera de México, pudieran en algún momento preparar algún documento para Rosaura y decirle de la importancia
de que al final de cuentas se tiene que seguir fortaleciendo la formación de recursos humanos de alto nivel, pero en una dirección apostándole a que no es formarse por formarse, sino orientado a formarse en áreas y tecnologías emergentes que en su momento puedan dar una economía diferente a México. ¿Sí? ¿Tú crees, este artículo, pues parte de eso puede servir, pero tú crees que pudieras tú liderar algo desde allá para que le ayudaran a Rosaura y que vieran que pues la gente que nos hemos preparado y que le agradecemos a CONACYT, el que nos haya becado y que nos haya dado la oportunidad de salir y de aprender muchas cosas y demostrar lo que los mexicanos valemos, pues hay que contribuir con nuestro país, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te verías como liderando alguna iniciativa de un documento que se le haga llegar a CONACYT, donde le indiquen todo esto para efecto de que no vayan a cometer los errores de decir, no, es que como ahora ya hacemos humanidades, entonces la parte de las ciencias duras, la parte de las ciencias naturales, etcétera, pues esa la dejamos porque esta está enfocada a dejar dinero y ahora lo vamos a dedicar a fortalecer las guerrillas en Chiapas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te Claro que verías? sí, doctor, y es nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando el artículo se publicó, yo lo mandé a CONACYT, porque aparte yo me había entrevistado con ellos y estaba en contacto con ellos. A mí nada me detiene cuando tengo que hacer algo No, yo lo sé. aunque me paren la puerta. Yo lo sé, lo Eh, sé. y estaba en contacto con ellos y me contestaban los correos y estaban interesados, y según estaban interesados. Entonces, en cuando el artículo salió, se los envié una vez, no me contestaron, se los envié otra vez y no me contestaron. Entonces dije, ok, no lo vuelvo a enviar, pero yo sé que es mi responsabilidad y informar de esto. Y yo no creo que las humanidades estén peleadas con nada, para nada, pero sí creo que bueno, lo que se llama el STEM, sí creo que son la base del desarrollo, punto, punto. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, una cosa es la parte dura de la formación y otra parte es la sensibilización de preparar buenas personas. O Ujú, sea, la parte de las humanidades tiene que ir ligado, porque pues, si no vas a ser monstruos. ¿Sí? ujú, ujú. Entonces va de la mano. Digo, eh, pues tú nomás autoanalízate y verás que tú eres una persona que tuviste muchísimo contacto con las ciencias duras, pero que a final de cuentas tu formación te fue llevando más a la parte social y humana, y Ujú, mucha de la investigación que has hecho va por ahí, pero que si realmente no hubieras tenido esa fortaleza de ver todo lo que pensaban o pensábamos los científicos duros, pues no hubieras podido haber hecho mucho de lo que en su momento has claro, publicado y has hecho, ¿no? Entonces va de la mano, ¿no? claro, Sí, claro, claro. pero pues muchas felicidades, la verdad me dio muchísimo gusto verte. Espero que no sea la última, que sigamos encontrándonos. Y bueno, Sí, y te anuncio, eso sí va a ser anuncio, digo para todos, porque prácticamente no lo sabe mucha gente, pero me incorporo a la Universidad de Guanajuato a hacer un postdoctorado. Sí. ¡eh! ¡Felicidades! Pero no tiene nada que ver con la química, ya luego te platicaré. Es Claro que sí. crear una unidad social de transferencia del conocimiento. Pues ya luego me cuenta, doctor. Bueno, Sí, sale. sí, sí, sí. Pues muchas gracias, ¿eh? Felicidades de nuevo, Muchas gracias, doctor, un gusto. igualmente. Muchas gracias. Ahora pasamos con la maestra Irene, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctora Mayra, un gusto volverte a ver de verdad después de 12 años, creo. Tal vez tú no Ay, me no digas recuerdas, yo eso. te recuerdo perfecto, compartiendo nuestros alumnos aquí en la maestría, cuando nos reunimos en el Hotel Abadía y en el restaurante haciendo las sudas. Entonces me da de verdad mucho gusto volverte a ver y saludarte.
ver que estás haciendo algo tan bueno por investigar y proyectar lo que estamos haciendo aquí en México, que en mi opinión, desafortunadamente, pues nos falta tanto, ¿no?, por hacer en el tema de ciencia, innovación y tecnología. Ahora sí que fue como una catarsis escucharte hablar cuando estuviste en Concitec, que luego pasó a ser CICES, hoy día pues le llaman IDEA GTO, y créeme Sí. que las cosas han cambiado tanto, doctora Mayra. Recuerdo cuando era Concitec, pues realmente el monto, las bolsas para financiar los proyectos de ciencia, tecnología e innovación aquí para el Estado, pues eran buenos, esas bolsas eran buenas, la verdad. Aquel profesor que lograba que le aprobaran algún proyecto de investigación, pues de verdad con ese monto podía ser algo relevante. Hoy día, la verdad es que me toca ver convocatorias donde el apoyo consiste en mentorías. Créemelo así. Lo último son mentorías en cuestiones de habilidades blandas, que ok, las necesitamos todos, estoy de acuerdo, pero para alguien que hace ciencia en un laboratorio, las habilidades blandas no le van a ayudar para los insumos que se requiere y los gastos, el financiamiento que requiere el mantenimiento de un laboratorio. Entonces te digo, en verdad que las cosas han cambiado. Incluso el nombre, ¿no? Por ejemplo, hablando ya de los posgrados y las becas, que es parte de la investigación que tú hacías como parte de esta formación de capital humano, pues ya no son los programas nacionales de posgrado y calidad, sino que ahora ya es el Sistema Nacional de Posgrado. O sea, ya le quitamos la calidad. No nos gustó el nombre, ya se lo quitamos. Entonces, a mí sí me gustaría saber tu opinión, digo, sin politizar, y si se politiza está bien. Yo sí he sido en este sentido muy crítica en el actual gobierno, bueno, el que salió y el entrante, a pesar de haber muchas modificaciones en el cambio de nombre a CONACYT, en los reglamentos del SNI, del propio CONACYT, etcétera, sigo sin ver con claridad cuál es nuestra política pública en ciencia, tecnología e innovación. Estudio el Índice Mundial de Innovación que cada año publica la OMPI, y me parece muy claro lo que ahí está dicho respecto a lo que debemos hacer en los países y en nuestras políticas públicas, hacia qué debemos apostar si queremos ser un país innovador. Pero luego vemos ahora sí que a los maker policies, y pues dices, no entiendo ellos qué es lo que hacen. Ellos van por otro rumbo aquí en nuestro país. Ellos no le apuestan el porcentaje que debería ser de nuestro PIB para ciencia, tecnología e innovación, pues nunca se cumple. Tú ahí nos presentabas unas estadísticas, siempre está por debajo de lo que se supone debería ser. Entonces, ¿cuál es tu opinión, doctora Mayra, realmente? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué es que sucede esto? ¿Cuál es tu opinión? Irene, sí me acuerdo de ti, no me digas doctora Mayra. Y sí dábamos clase ahí, yo me acuerdo. Y bueno, ahora sí que nostalgia, la verdad es que Concitec era, yo creo que dejó su marca, ¿no? Era bonito, era muy bonito. Pero bueno, creo que volviendo como a términos reales, lo que fue Concitec es que había una visión. Creo que sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Y teníamos como muy claro que era, como que sabíamos lo que estábamos haciendo, teníamos muy claro hacia dónde íbamos. Creo que era eso, ¿no? Y creo que es una falta de respeto ofrecer mentoría de habilidad a un investigador, cuando lo que un investigador necesita o es equipo, o es reparar un equipo, o es pagar una factura para un material. Es una falta de respeto que tú le des un curso de mentoría. Pero bueno, mira, yo una de las cosas que he visto porque me eché todos los programas habidos y por haber de ciencia y tecnología de México, así como los artículos y los libros que se habían publicado sobre las fallas y todo lo habido y por haber. No ha cambiado, no ha cambiado la ciencia y la tecnología en México. Y sabiendo que me puedo equivocar, lo que esto me indica es que tal cual, entonces no hay una política de ciencia y tecnología en México. ¿Por qué? Porque entonces no te has sentado
¿No te has sentado a decir qué quiero? Porque lo que la política te dice es, cuando tú ves una política real, lo que la política te dice son lineamientos. Una política habla de una intención, pero para que haya una intención hubo un esfuerzo de pensamiento, hubo un esfuerzo de decir, quiero esto, así lo puedo obtener y me voy a enfrentar a estos retos y voy a responder a estos retos de esta manera. Pero si en los últimos 50 y tantos años, la política, o llamémosle la línea de ejecución, sigue siendo la misma, yo me atrevo a decir que el problema es que no hay una política en México. Que sí se sigue haciendo una asignación de recursos, creo que más como por una inercia. Desconozco la política, como el juego político detrás, pero creo que eso es lo que hay. Ujú. Muchas gracias, doctora. Un gusto volverte a ver. Un gusto, Irene. Muchas gracias, maestra. Vamos ahora con Janet Ávila, por favor. Claro que sí. Claro. Ahí voy, doctor, porque creo que quiero ver, se ve mi pantalla. Ya, creo que ya se ve, ¿no? Sí. Ok. Bueno, mi pregunta es un poco más enfocada bueno, primero, gracias por la plática. Siempre son muy, muy, muy interesantes. Y he tenido la oportunidad de entrar a algunas conferencias precisamente con estos temas. Y la pregunta que me queda siempre es la parte de donde dicen, y hacen creo que bastante énfasis en eso, es que la fuga de talentos Ujú. y, bueno, los beneficios o los no beneficios, si los queremos ver así, de hacer un posgrado en México y aparte de que lo hagas, que te lo financien. Mm. Yo tengo amigos que están actualmente haciendo posgrados con ACID y también amigos que te hacen posgrado en el extranjero, pero me quedó 2 puntos de sus diapositivas. Uno Ujú. es en donde indica que México no exige que su beneficiado regrese a México, como Ok. otros países. Ujú. Entonces, cuál es el beneficio? Esa es una de mis preguntas. ¿Cuál es el beneficio o que México no obligue directamente a sus beneficiados a regresar a su país? O sea, ¿es un beneficio o no lo es? Me preguntas si es un Sí, beneficio ¿qué para considera quién. usted para el beneficiado, para un mexicano? O sea, ¿qué tan bueno es que México sí tenga esa opción de que tú no regreses y otros países sí lo exijan, que tú tienes que regresar? Te apoyan, pero su condición es que tú regreses. Entonces yo lo tomaría más como que México te da esa libertad, sí te apoya, pero te da la libertad de quedarte o no, donde tú puedas desarrollarte. Mm. ¿Qué piensa usted de eso, de que México sí sea una libertad y en otros países no sea una libertad, que tengas que regresar? Para el individuo. No lo había pensado, fíjate, yo lo había pensado siempre desde la parte de la política, porque más como del uso del dinero público, siempre lo había pensado yo. Pero gracias por preguntarme eso, me prendiste el foco. Me gusta que me hagan preguntas que yo no había considerado. Mira, te voy a poner ejemplos y quizá eso me hace como me llega el agua al tinaco, ¿vale? Em, Mira, en mi experiencia conociendo a compañeros en el extranjero y cuando yo hacía las entrevistas, me encontré con gente que financiada por la beca, y ahorita recuérdame, Paco, por favor, de compartir el paper aquí en el chat por si alguien lo quiere leer. Financiada por la beca que no tenía trabajo. Ujú. Entonces, imagínate, estás en el extranjero con un doctorado en una de las mejores universidades del mundo. ¿Ok? Porque, ojo, en ese entonces CONACYT, ¿no crees que te becaba para irte a una universidad X? No. CONACYT te becaba para irte a Harvard, para irte a Oxford, te becaba para irte a las top. ¿Ok? Entonces, tenías un buen posgrado y estabas desempleado. Sí. Entonces,
yo decía, dinero público tirado. Por la parte de la eficiencia, en evaluación de programas se llama eficiencia de la política o eficiencia de programa, ¿ok? Por parte de la eficiencia de la política, pues mal, ¿no? Mal porque no escogiste bien al beneficiario, escogiste mal. Por la parte individual, creo que ahí es más bien tú, ¿qué te motivó? ¿Qué te motivó a hacer el posgrado? Y ahí tiene que ver la implementación de la beca. Y esto era algo que yo le preguntaba mucho a CONACYT. ¿Cómo seleccionas? Pero como la selección de CONACYT es, y no está mal cómo CONACYT seleccionaba. CONACYT asumía que si tú tenías como el ímpetu y la capacidad de entrar y ser aceptado en una buena universidad, eras una persona pues que de verdad la iba a hacer o que la iba a lograr, ¿no? Pero me tocó ver que muchas personas iban por la experiencia de salir del país y está bien, pero entonces no haces un doctorado, no haces un doctorado, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque yo creo que un doctorado te consume muchos años de tu vida. Un doctorado de verdad sí te abre muchas oportunidades, tanto intelectuales, sea, te das muchas oportunidades como para pensar, para experimentar, para decir, cómo puedo utilizar, como que sí mentalmente te abre la mente. Entonces, como que desperdiciar esos años para después decir, me quedo aquí a lavar platos, que no está mal si alguien no tiene otra oportunidad, pero como que, ¿para qué? No sé si me explico. Sí, sí, de acuerdo. Ujú. Ojo, por ejemplo, yo conocí en Manchester a colegas chilenos, ecuatorianos y no recuerdo de dónde, hay colombianos que sí tienen que volver a su país. El hecho de que vuelvan no significa que el país les busca trabajo tampoco. Tienen que volver y ellos buscan trabajo, ¿ok? O sea, porque muchas veces la gente se queja y dice, ay, pues me hacen volver, pero tengo que buscar trabajo. Claro, o sea, claro. Lo que pasa es que a veces malentendemos la política pública. El encontrar un trabajo, y a veces creo que aquí vuelvo, y es a lo que se refiere el doctor López de Alba, el buscar trabajo, y aquí nos hacen falta unas clases de economía. La teoría de economía nos dice que siempre tiene que haber un matching, y el matching dice que en el mercado laboral todos tenemos que salir a buscar trabajo porque siempre hay un trabajo para alguien. Siempre hay un trabajo para alguien. ¿De qué depende que lo encuentres o no? Depende de tu capacidad, de tus habilidades, depende de tus capacidades, depende de qué tan bueno seas para buscar y depende de qué tan bueno seas para venderte. Pero que siempre hay un matching, ¿sale? O sea, que siempre hay un match. Es una clase de economía que es complicada, pero en eso se resume. Entonces, creo que a veces para tener un buen trabajo no necesitas un doctorado, eso es lo que te quiero decir. Y que si te vas a meter en un doctorado sabiendo el tiempo que toma, entonces sepas a lo que le estás tirando. Porque vas a salir y no necesariamente vas a tener un trabajo. Ok. Sí, 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 bueno, sí. creo que eso es parte de como la tela que se te cae cuando estás en la universidad, ¿no? Sales Ujú. de la universidad y es, bueno, en la escuela lo llamábamos como el temor de salir, porque, bueno, tú terminabas la licenciatura y ahora está la parte de o te metes a trabajar o continúas estudiando, que antes era más fuerte lo de la beca, ¿no? Antes realmente sí era una opción seguir estudiando por la beca. Mm, Pero ¿hasta qué parte vas a poder contener eso? En algún momento vas a tener que salir a trabajar. No puedes exacto, estar así brinque, exacto, brinque, brinque, exacto, ¿no? Y eso exacto, es lo que muchas exacto. personas no se atreven a afrontar. Y bueno, yo le he comentado muchas veces al profe Francisco que a mí me encanta la industria, me encanta la academia y creo que es muy enriquecedor tener ambas y que tú puedas explorarlas.
y una vez que las explores, esa trayectoria que tú has hecho, compartirla con las generaciones más jóvenes para evitar que tengan ese miedo a salir, ¿no? A salir. Mira, creo que no respondí tu pregunta. La verdad es que no tengo una respuesta. Creo que depende mucho de tus intereses. Mira, cuando yo salí a hacer mi doctorado, mi intención era volver. Sucedió que me gradué en COVID, no podía volver a México, no había vuelos para México. Y en esa coyuntura, pues tenía que buscar trabajo porque termino el doctorado y en el momento que termines el doctorado termina la beca. O sea, en cuanto CONACYT sabe que termina tu doctorado, la beca Paz. ¿Ok? Entonces, en ese entonces en Reino Unido no podía salir para nada más que a comprar lo que ibas a comer. Y yo así de, Entonces yo comienzo a mandar correos. Y a una de las personas que le mandé era una persona para la que yo ya había trabajado como asistente de investigación. Y me dice, oh, sí, te puedo contratar como postdoctorante medio tiempo. Y yo, excelente, ¿cuándo empiezo? Mañana, perfecto. Pasó el tiempo y me dice, oye, en este otro proyecto te puedo contratar ya tiempo completo. Excelente. Entonces fue como que todo fue dándose más como porque así fue. No lo planeé. ¿Me explico? Pero yo mi tirada era regresarme a México. Yo ya soñaba con volver a México. Entonces, creo que si hay gente que se va planeando no volver, no sé si es un beneficio, la verdad, creo que no te tengo una respuesta porque nunca fue mi experiencia y creo que por eso me cuesta trabajo y darte una respuesta, la verdad. Lo siento. No, creo que es una pregunta que queda a reflexión de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, la verdad, yo salí planeando volver, las circunstancias cambiaron y todo me llevó a que después terminara acá. Ok, bueno, muchas gracias. No, hombre, por nada. Muy bien, te recuerdo, Mayra, si nos puedes poner el paper en el... Sí, Paco, porque sí lo quiero. Yo casi no uso Teams, uso más O si gustas compartírmelo luego por WhatsApp y yo lo comparto aquí en el grupo. Sí, hago ¿Parece? eso, porque casi uso yo más Zoom que Teams, entonces me cuesta trabajo como Sí, sí. Pero sí, para que lo compartas, Paco, y ya cualquier cosa, ellos, igual que se sientan con confianza de contactarme o lo que sea. Perfecto, Mayra. No sé si vean mi pantalla ahora. Qué lindo. Sí, ok. Voy a permitirme leer esta constancia a la doctora Mayra Morales Tirado por la presentación de la conferencia plenaria en este Congreso Nacional de Innovación, Workforce Formation for Capacity Building, The Case of Nanotechnology in Mexico, en esta 9ª semana de Innovación de Emprendimiento e Investigación de la División de Ciencias Naturales y Exactas, tanto por nuestro director de división, el doctor Agustín Ramón Uribe Ramírez, el doctor Fernando Israel, que es el coordinador de la 9ª semana, y un servidor como parte del equipo organizador de este 9º Congreso Nacional de Innovación. Mayra, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por Gracias. compartirnos una partecita de lo que estás haciendo y invitados mañana a continuar con las ponencias. Tenemos una colega también de España, la doctora Fabiola Colmenero, y las ponencias de colaboradores nacionales e internacionales y cerrar a las 2 de la tarde con nuestro cierre. Así que mañana nos vemos 11 de la mañana para nuestras conferencias y muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un gusto. Hasta luego. Buenas noches. Igualmente, Chao. hasta luego. Hasta luego, buenas noches, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Bye, buenas noches.